Estaba muy agradecido al Señor, estoy muy agradecido por la invitación y anhelo que, así como ha sido en otros años, también este año el Señor pueda hablarnos, enseñarnos, dirigirnos sobre estos temas importantes. Este primer tema que vamos a tratar, que es la forma en la que vamos a empezar esta preconferencia, se me ha pedido hablar sobre la adoración familiar. Así que voy a exponerlo mirando un texto bíblico, pero también mirando algunas aplicaciones prácticas que anhelo que puedan ser de desafío, de ánimo. Pero antes de eso les quiero invitar a que podamos ir al Señor en oración, pidiendo su gracia, su guía en todo lo que vamos a hacer. Oremos. Amado Señor, gracias por permitirnos empezar este tiempo de preconferencia, preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra. Señor, te necesitamos desesperadamente en todas las áreas de nuestra vida, pero en esta principalmente, Señor. Estamos tan agradecidos con nuestros hijos, estamos agradecidos por el privilegio de tenerlos, de enseñarles, de guiarles. Tenemos y estamos tan agradecidos por el privilegio de guiar a otros mientras crían a sus hijos. Y por eso, Señor, de los hombres y mujeres de la tierra, nosotros realmente necesitamos tu ayuda en cómo guiamos a otros y encaminamos para que pueda ser glorificado tu nombre a través de la familia. Señor, yo te ruego que a pesar de mí y a pesar de mis hermanos, estos temas puedan ser de provecho, de ánimo, de desafío, que no quedemos iguales, que no deseamos quedar iguales, que tú nos cambies por tu misericordia. Háblanos, Señor, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, más allá de la perspectiva que nosotros pudiéramos tener sobre la escatología, la visión que la palabra de Dios nos da, en cualquiera que sea la postura que tú tengas o la mía, es que nosotros tenemos una verdadera responsabilidad en el mundo y en nuestra vida. Mientras esperamos el regreso de Cristo, nosotros somos llamados a obrar, a esperar su venida, cumpliendo con todo lo que Él manda. Y por eso nosotros sabemos y estamos de acuerdo en esto, en que cualquier modelo de escatología o cualquier tipo de enseñanza que le diga a los cristianos, no tienes que hacer nada, simplemente te tienes que sentar y esperar que Cristo venga, y quizás podríamos quedarnos aquí cantando todo el día, esperando que el Señor vuelva en cualquier momento. Uno dice, mira, no importa cuál sea el criterio que tengas, eso no puede venir de parte de Dios. La Biblia es absolutamente clara al recordarnos que tenemos que vivir a la expectativa de ese día, anhelando el regreso de Cristo Jesús, anhelando nuestro encuentro con Él, y eso implica responsabilidades importantísimas. El domingo anterior tuve el privilegio de predicar en una iglesia en Ohio y prediqué sobre 1 de Pedro 4:7, en donde el apóstol Pedro les dice a los cristianos, ustedes tienen que vivir para el Señor, y da dos razones. La primera, porque ya hemos gastado demasiado tiempo en nuestro pecado. Pero la segunda es porque aquel día se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y yo les decía a los hermanos, esto no es algo triste para nosotros o algo que nos da temor. Es como cuando una esposa que su esposo se ha ido, lo está esperando todos los días mirando por la ventana, tratando de tener todo listo para que cuando él vuelva pueda ser dulce ese encuentro. Y esa es la manera en la que vivimos, en la que tenemos que vivir. Y entonces tenemos gran expectativa de lo que el Señor está haciendo y de nuestra tarea y de nuestra visión en la tierra. La iglesia va creciendo cada día más. Uno es golpeado al escuchar lo que Dios está haciendo en diferentes lugares. Por el ministerio que llevo, tengo el privilegio de viajar por muchos países de América Latina todo el tiempo. Cuba es uno de mis favoritos. Y cuando uno mira lo que está pasando, uno dice, es increíble la obra de Dios en medio del mundo. Mientras más oscuridad, mientras más opresión, mientras más dolor, el evangelio progresa, iglesias se plantan, hombres son ordenados para el ministerio, y uno dice, la expectativa es maravillosa, es difícil, pero es maravilloso lo que pasa y tenemos que seguir trabajando y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta para empezar a reflexionar sobre nuestro tema del día de hoy. Partiendo desde esta perspectiva, si yo tuviera que preguntarte como líder, como pastor, como alguien que está sirviendo en la iglesia en diferentes ministerios, ¿qué es lo que deteriora o ha deteriorado
la verdadera espiritualidad de la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las razones que tú darías si alguien dice, mira, la iglesia no es como debería ser, todavía necesitamos crecer? ¿Cuáles serían las razones que tú darías? Hay ciertamente muchas razones que podríamos dar. El hecho de alejarse de la Escritura. El pastor Andrés decía hace un momento, nos hemos alejado de la palabra con respecto a la familia. Es verdad. Es verdad con respecto a muchos otros aspectos. Cómo vivir como iglesia, cómo llevar a cabo el ministerio pastoral. Cuando uno saca a la luz textos que hablan de cuál es la perspectiva de un pastor, servir a la iglesia, amar a la iglesia, que Cristo sea visto a través de ellos, es como si estuviéramos hablando de algo que nunca se ha escuchado y está en la Escritura. Siempre ha estado allí. El problema es que nos hemos alejado de esas verdades, necesitamos volver a ella. Pero hermanos, no es la única razón. Hay verdaderas razones que tienen que ver también con la vida familiar, lo cual trae el deterioro de las iglesias de Cristo. No importa qué tanta buena teología podamos pregonar. Yo me dedico a entrenar hombres y a traducir y publicar libros. Pero no importa qué tantos libros uno tenga o qué tanta formación teológica uno le pueda dar a un hombre, si no se está tomando en cuenta la vida en el hogar. Realmente hemos perdido la forma más práctica, más visible, más cercana de manifestar el amor al Señor y la verdadera piedad. Por eso, yo quiero que me permitas empezar esto en forma de introducción todavía. Quiero leerte algo. A mí me apasiona la historia de los bautistas particulares del siglo XVII. Y me encanta su historia porque creo que hay muchas cosas para aprender de lo que hicieron bien, de lo que no hicieron tan bien. Pero cuando ellos se reunieron por primera vez, después de todos los años de persecución en los que habían vivido, en el año 1689 se dictó un edicto de tolerancia donde se podía permitir que otros se reunieran sin necesidad de ser iglesias que tuvieran la religión del Estado. Se podían reunir con libertad. Ellos se reúnen y cuando se reúnen para poder evaluar cómo estaba el estado de la iglesia. Es fascinante y hasta el día de hoy tenemos esas cartas de lo que ellos vieron. Ellos estaban muy preocupados porque, en sus palabras, el templo necesitaba ser reparado. ¿Y a qué se referían con eso? Bueno, en primer lugar, habían iglesias que no querían llamar a sus pastores a servir como pastores por la razón que sea. Estaban siendo descuidadas con eso. No se estaba celebrando la cena del Señor, no se estaba bautizando, o si se hacía, se lo hacía en desorden, y había hombres con dones y capacidades en medio de ellos. Ellos dicen, esto tiene que cambiar. Pero en medio de todos esos asuntos doctrinales, ellos toman el principio de la familia como otra de las cosas que deterioró realmente el estado de la iglesia. Ellos decían, la iglesia ya no tiene el brillo que solía tener. ¿Por qué? Porque se descuidó el culto familiar, se descuidó la piedad familiar. Los que tienen que liderar no están liderando. Yo quiero que me permitas leerte lo que ellos pusieron en la introducción de la Confesión de Fe de 1689. Esto es lo que dice la carta introductoria en el último párrafo. Escucha sus palabras, porque no son palabras livianas. Dice, ciertamente hay una fuente y causa de la decadencia de la religión en nuestros días que no podemos dejar de mencionar e instar encarecidamente a que se corrija: el descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos a quienes se les ha encomendado la carga y la conducción de estas. No puede la burda ignorancia e inestabilidad de muchos, así como la profanidad de otros, ser imputada justamente a sus padres y cabezas de hogar, quienes no los han adiestrado en el camino por el que deberían andar cuando eran jóvenes. Antes bien, han descuidado aquellos mandatos frecuentes y solemnes que el Señor les ha impuesto para que así los catequizaran e instruyeran, a fin de que sus años tiernos fueran sazonados con el conocimiento de la verdad de Dios, como se revela en las Escrituras, y también por su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión en su familia, junto con el mal ejemplo de su vana conducta. ¿Acaso no lo han habituado primero al descuido y luego al desprecio de toda piedad y religión? Sabemos que esto no excusará la ceguera ni la maldad de nadie, pero de cierto
caerá pesadamente sobre aquellos que así han dado ocasión para lo anterior. Los primeros, es decir, los hijos, a la verdad mueren en sus pecados, pero no se demandará su sangre de aquellos bajo cuyo cuidado estaban, quienes incluso les permitieron seguir adelante sin advertencia y hasta los condujeron a los caminos de destrucción. ¿Acaso la diligencia de los cristianos en el cumplimiento de estos deberes en épocas pasadas no se levantará en juicio contra ellos y condenará a muchos de los que ahora serían considerados cristianos? Hermanos, permítanme tratar de explicar lo que estas palabras implican. Ellos ven la iglesia está deteriorada y ellos dicen, el problema no es solo doctrinal, el problema no es solo eclesiológico, no, el problema es que quienes recibieron la tarea de guiar a sus hijos no solamente han descuidado sus propios deberes, no les han advertido, no los han cuidado, no les han dicho, este no es el camino por el que tienes que ir, y entonces reflexionan. Es cierto, el descuido de los padres no va a quitar el hecho de que ellos sean condenados por sus propios pecados. Pero esos padres son absolutamente culpables y el juicio debería estar sobre sus cabezas, porque son ellos los que fueron llamados a guiar a esos hijos en el camino correcto. Mis hermanos, estas palabras tan antiguas y quizás hasta un poco extrañas para el oído contemporáneo, porque sobre todo en un país como este, y aunque nuestra cultura latina mucho más de entregarnos y darnos, sigue siendo afectada por nuestra cultura de este país. Esa distancia, esa independencia, ese no te metas en mi vida, I need my personal space, hace que simplemente yo no tenga la habilidad de tener que marcarte o decirte, no estás haciendo un buen trabajo con tus hijos. No te metas en eso, pastor, no hables de ese tema, pastor, eso es el asunto de cada uno. El problema es que nosotros mismos como pastores y como líderes hemos descuidado ese mismo aspecto en nuestras propias vidas, no haciendo lo que tenemos que hacer. Y no serías el único si al escuchar estas cosas tú mismo te preguntas, vamos a hablar del culto familiar, ¿qué es eso? Yo lo hago de vez en cuando, quizás una vez a la semana, quizás cada tanto, cada nunca, pero ¿por qué es tan importante? Porque esto es un asunto de vida o muerte y así es como ellos lo veían y esto es lo que tiene que pesar sobre nuestros propios hombros. Hermanos, ¿qué es lo que va a hacer que nuestras iglesias realmente resplandezcan? No es solo tener grandes ministerios. En las iglesias contemporáneas les encanta saber cuál es el impacto que puede tener esta actividad o aquella, si lo hacemos así, si hacemos un pullover con un logo así, si el programa tiene canciones así, pensando que eso puede suplir lo que Dios ha mandado directamente a la familia. No se puede pasar por alto lo que Dios ordena. Y si nosotros queremos ser fieles, tenemos que volver a mirarlo. Y algo increíble de esto que les estoy leyendo es que después de que se reunieron, ellos pidieron a todas las iglesias, eran más de 100 iglesias, que hicieran un día de ayuno para arrepentirse de su pecado, pedirle perdón a Dios y comenzar a hacer bien lo que no estaban haciendo bien. Por eso ordenaron que se hiciera un catecismo. La palabra catecismo a veces suena mal en nuestro oído, pero catecismo no es una palabra relacionada con el catolicismo romano, no. Es un método de enseñanza con preguntas y respuestas. Y cuando se usa esas preguntas y respuestas, ellos estaban pensando en sus hijos. Se les tiene que enseñar, se los tiene que guiar, tienen que memorizar la verdad para que cuando ellos pregunten, papá, ¿y qué significa eso? Hijos de Adán por generación ordinaria. Déjame explicarte lo que eso significa. Y comienzan a levantarse ideas, cuestionamientos, preguntas que permiten indagar en la verdad cuando tú pones ese conocimiento en el corazón de ellos. Ellos lo entendían. Por eso se dolieron profundamente al saber que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. En este primer taller o esta primera lección de preconferencia, yo quisiera hacer dos cosas de una manera breve, pero espero útil. Lo primero es que para poder tener una base correcta debemos ir a la Escritura y buscar que el Señor nos recuerde la responsabilidad que los padres tienen y que han recibido de tener que instruir a sus hijos. Esto no es asunto del gobierno. Esto no es asunto de las escuelas, ni siquiera de la iglesia.
Son los padres los que recibieron esta tarea solemne y por eso tenemos que volver a recordarlo, porque es Dios quien lo dice, porque es su mandato sobre nuestro corazón lo que tiene que ser oído con prontitud el día de hoy. Pero en segundo lugar, para poder conectar con lo que se ha pedido esta mañana, voy a sugerir la forma práctica de llevar a cabo esta instrucción sobre los hijos a través de hablar del culto familiar y la adoración familiar de manera muy práctica. Así que consideremos en primer lugar la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos. La responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos. Yo voy a utilizar para este primer punto Proverbios 29:17 y voy a hacer una exposición breve de este texto, pero hay cosas maravillosas para aprender en este proverbio. Proverbios 29:17. La palabra del Señor dice en Proverbios 29:17, te invito a que puedas mirarlo allí conmigo. Dice este proverbio: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Antes de que podamos considerar cómo vamos a mirar este pasaje, quiero recordarte algunas cosas importantes sobre el libro de Proverbios. Proverbios es un libro donde encontramos la sabiduría de Dios para la vida de todo aquel que teme al Señor. Este libro está compuesto de diferentes proverbios o dichos de sabiduría que no necesariamente tienen una conexión en el contexto inmediato. A veces es como si fuera un compilado de muchos proverbios. A veces están conectados, pero a veces son simplemente diferentes temas de los que se está hablando. Y la forma correcta de interpretarlo tiene que ver con mirarlos en sí mismo y tratar de entender qué es lo que el autor del proverbio está tratando de decirnos. Además, hay promesas que encontramos en este libro que son promesas que no son de la misma manera que en otros pasajes de la Escritura, porque se podría llamar a esto, y los estudiosos lo han llamado, promesas en un sentido general de lo que generalmente sucede cuando obedecemos lo que se manda. No es como algo a lo que tú te aferras diciendo, esta es una promesa que va a pasar sí o sí. Es una promesa de sabiduría que tiene que ver con algo que generalmente puede pasar si lo utilizas, pero no necesariamente en todos los casos todo el tiempo. Cuando uno interpreta esas promesas a la luz de la palabra de Dios, podemos afirmar que aunque las promesas no siempre se cumplen en la vida práctica de la iglesia, su enseñanza y consuelo son siempre firmes en el corazón de un creyente. Permíteme mostrarte este proverbio a través de dos cosas que encontramos aquí. En primer lugar, el mandato divino que aparece en este texto y en segundo lugar, el resultado inevitable que aparece en este texto. El mandato divino aparece con estas palabras: corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo. La palabra hebrea del texto es un imperativo, una orden que puede ser traducida como castigar, corregir, disciplinar, instruir o también entrenar. Y en este versículo la idea principal es la de alguien que disciplina, alguien que está guiando por medio de la disciplina. La palabra disciplina en este contexto significa castigar para obtener control o incluso imponer obediencia. Este concepto en nuestros días suena muy mal. ¿Cómo castigar o poder usar la fuerza para poder guiar o para poder imponer obediencia sobre la vida de alguien? ¿Cómo puede ser esto cierto? Bueno, eso es el concepto que encontramos en este pasaje. Y nosotros podemos ver, de hecho, tres cosas relacionadas con el mandato que aparece aquí de corrige a tu hijo. Fíjate en primer lugar la claridad de este mandato. ¿Hay alguna forma de pasar por alto este mandato? Hermanos, ¿alguien podría leerlo y decir, no entiendo lo que está diciendo? Realmente lo que dice no es claro, habría que interpretarlo. No, es absolutamente claro. Corrige a tu hijo. Su claridad lo hace innegable y nos hace muy responsables. Un antiguo escritor, Charles Bridges, decía sobre este pasaje:
el mandato es positivo, corrige a tu hijo. ¿Cómo puede un juicio recto eludir o explicar una regla clara y literal? Intentar reglas más complacientes es oponer nuestra voluntad a la de Dios, la razón o el sentimiento en lugar de la fe. Si tú crees y obedeces al Señor, aquí no hay nada que tratar de pensar qué es lo que quiere decir. Corrige a tu hijo. Pero no solamente tenemos la idea de corregir con esa claridad, sino que esto se vuelve una necesidad. ¿Por qué el Señor nos ordena que corrijamos a nuestros hijos? ¿Por qué nos da este mandato, hermanos? Porque es una inmensa necesidad por causa de la condición en la que ellos están. Mis hermanos, los hijos necesitan la corrección de sus padres. Este mandato es parte del diseño de Dios por causa de la condición en la que nuestros hijos nacen. ¿En qué condición ellos nacen? Su dirección natural no los lleva a buen puerto. Los lleva a la destrucción de sus propias vidas. Los lleva a su condenación eterna. Si es que viven así y mueren así, lo único que les espera es algo peor cuando pasen el umbral de la muerte. Ellos nacen en una dirección natural en la que necesitan a sus padres. La participación de los padres en la vida de los hijos, mis hermanos, es un acto de misericordia de parte de Dios por esos niños, por esos hijos. La presencia de los padres en la vida de los hijos se convierte en una verdadera obra de misericordia porque ellos están en una verdadera necesidad. En el Proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Lo contrario a castigar o a corregir es simplemente detener ese castigo. Y si el proverbio es tan claro de decir que el que detiene esa corrección es aborrecimiento, entonces lo contrario también es verdad. Castigarlo es la manifestación más profunda de amarlo. Corregirlo es la forma más profunda de amarlo verdaderamente. Ellos lo necesitan. Hermanos, esta tarea de corregir se vuelve realmente una responsabilidad por la que los padres un día van a dar cuentas. Considera, por ejemplo, el mandamiento número 6. El mandamiento sexto de la ley de Dios dice, no matarás. Y la responsabilidad de no matar involucra hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para no quitarle la vida a nuestro prójimo, sino para preservar su vida. Míralo desde esta perspectiva. ¿Qué hace un padre y cómo violenta este mandamiento cuando no corrige a su hijo? Cuando hay un niño de temperamento firme que simplemente camina por donde quiere caminar y piensa que no hay reglas sobre su vida y que nadie le puede decir nada y que no hay autoridad sobre él, la pregunta es, ¿un padre que deja que simplemente su hijo camine en esa dirección, está haciendo todo lo que puede para preservar la vida de ese hijo? No, lo está empujando a una vida y a una forma de vida en la que lo único que puede esperar es que no le vaya bien. La disciplina y el corregir a nuestros hijos no solamente es claro en este texto, es una necesidad inmensa en la vida de ellos. Pero esto también me lleva a considerar el alcance de este mandamiento. ¿Cuánto es y qué es lo que debemos esperar al corregir a nuestros hijos? Se cometería un error muy grande si solo se piensa de este mandato como si fuera un mandato enfocado en lo exterior. Dios nos creó cuerpo y alma y por lo tanto la disciplina y la corrección deben ser siempre pensadas en ese alcance. Cuando dice corrige, no está simplemente hablando del comportamiento externo. Corrige tiene que ver con mirarlo también como alguien que tiene un alma y un corazón que tiene que ser guiado. Tú puedes ciertamente tener a hijos que no hacen nada externamente malo, aparentemente, que no están cometiendo ninguna cosa por la que puedan ser acusados de un delito, pero con corazones completamente perdidos en una rebeldía oculta en contra de Dios y en contra de los padres. No, este corrige
no solamente tiene que ver con disciplina física o con estorbar su comportamiento externo, tiene que ver también con el alma. Y de hecho, el alma tiene una manifestación todavía mucho más importante. En su comportamiento externo, cuando hablamos del cuerpo, los padres son llamados a enseñarle obediencia a sus hijos. Un comentarista decía, la medida y el modo de corregir deben depender de la edad, el sexo, el temperamento del niño, el carácter, el agravamiento o las circunstancias atenuadas de la falta. Sin embargo, que sea como la disciplina de nuestro bondadoso Padre, nunca más de lo que se puede soportar. Tened debidamente en cuenta cualquier signo de confesión ingenua. Sin embargo, con una sabia aplicación del principio no debe haber excepción a la regla. Diferentes temperamentos, como diferentes suelos, requieren la correspondiente diferencia de tratamiento. Pero debe haber disciplina. No relajada en cariño, ni empujada en dureza, sino autoridad templada con amor. Si una mano suave no puede controlar, debe aplicarse una mano fuerte. Hermanos, lo que estoy sonando hasta suena a delito en algunos países. Pero es lo que Dios enseña. Y es la forma en la que tenemos que pensar de cómo enseñarle a los padres. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de gente que pierde el control, no estamos hablando de eso, porque eso no sería espiritual. Estamos hablando de que estas manos tienen que saber el equilibrio y para eso se necesita tanto y los padres tienen que entender tanta necesidad de buscar al Señor para aprender el límite correcto entre la firmeza y la ternura. Cuándo ser tierno le puede hacer daño y cuándo ser tan duro le puede hacer daño. Y se vuelve algo donde tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, ayúdanos. Te necesitamos absolutamente. Esto no es un asunto de principios, de 3 pasos para hacer esto o aquello. Se requiere discernimiento. Un discernimiento que no viene escrito en un manual, porque todos los niños son diferentes, todos nuestros hijos son diferentes, las circunstancias son diferentes, tu carácter y el mío son diferentes. Es imposible que existan libros o manuales que traten todo lo que específicamente necesitas. Por eso necesitamos discernimiento. ¿Te das cuenta? Esto no es un asunto de enseñarle a los padres a ser duros con sus hijos simplemente. Es enseñarle a los padres y a las madres que tienen que buscar al Señor con toda su alma para poder buscar discernimiento de cómo guiar a sus hijos correctamente. Así que hay una parte externa, pero hay una parte interna, el alma. Los padres son llamados a considerar no solamente esta obediencia externa, sino a guiar el corazón de sus hijos a través de una esmerada e intencional proclamación del Evangelio. Los padres deben proclamar el Evangelio a través de todos los medios que estén a su cargo. Y entonces, ¿de qué debemos corregirlos? ¿De los pensamientos errados que ellos tienen con respecto a Dios o con respecto al pecado o la justicia? Es muy interesante que uno podría predicar con sus labios algo y enseñarles algo completamente distinta en el momento en que los trata. Imagínate cómo nuestra disciplina con los niños pequeños, mi hija menor ahora tiene 10 años ya, pero a medida que iban creciendo, uno podía ver cómo habían ciertas cosas necesarias para cada uno, pero ellos podían escuchar el Evangelio todos los domingos en la iglesia, en nuestros cultos familiares, y yo predicar algo exactamente diferente a eso al no corregir el pecado con ellos. Porque cuando no corriges el pecado es como que le estuvieras diciendo, bueno, en realidad no es tan malo lo que hiciste, en realidad la justicia se puede pasar por alto, si tú me haces reír, si ya yo estoy tranquilo hoy porque no ha sido un mal día, entonces no pasa nada, se pasa por alto el castigo. Así también es con tu propia alma, tú también te vas a salir con la tuya al final. A ningún padre se le ocurriría predicarle hacia sus hijos, pero eso es lo que hacemos con nuestros actos, porque a través de lo que hacemos le mostramos quién es Dios, la gracia, la caridad, el amor, pero también el pecado, la severidad con la que hay que ver el pecado, principios de justicia, todo eso está conectado con el hecho de que lo que les enseñamos, pero también
tenemos que ayudarles a entender y quitar toda ignorancia que ellos tengan sobre el Evangelio. Es increíble pensar que aun cuando nuestros hijos escuchen una y otra vez la verdad del Evangelio, siempre tienden a creer que la salvación es por obras. Siempre tienden a creer que ellos todavía no tienen que ir al Señor porque todavía no están viviendo como deberían vivir. Pero papi, espérame que yo ya me voy a poner serio en este tema y ahí sí voy a buscar a Dios. Y tú estás diciendo, pero no me estás escuchando lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no vienes al Señor hoy? ¿Por qué no corres a Él buscando auxilio y te arrepientes en la condición en la que estás? Corre a Él, búscalo a Él. Él está aquí para salvarte. Papá, es que todavía no soy alguien que está haciendo las cosas bien. No me estás escuchando. Una y otra vez quitar esos principios que nacen del corazón humano para que puedan entender verdaderamente el Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es algo que solamente lo puede hacer un papá y una mamá dedicados a predicar el Evangelio a sus hijos con todo lo que hacen. Viviendo de manera práctica el hablarles cuando se levantan y cuando están por el camino y cuando se van a acostar, todo el tiempo recordando las mismas verdades. Esto es parte del corrige a tu hijo. Así que en este mandato hay claridad, hay una inmensa necesidad, pero también hay un alcance. Es todo lo que él es, su cuerpo, pero su alma también. Esto me lleva a mi segundo punto en este texto que estamos analizando, el resultado inevitable. Vimos en primer lugar este mandato que fue dado, el hecho de que corrijas a tu hijo, pero en segundo lugar, ¿cuál es el resultado inevitable? El texto dice, te dará descanso y alegría a tu alma. Este proverbio enseña que ese es el resultado inevitable. Ahora, permíteme hacer preguntas clave con respecto a esto. En primer lugar, ¿qué es descanso según este pasaje? Pareciera que el proverbio está respondiendo a una objeción común. ¿Cómo puede traer descanso a mi alma si corregir es un asunto desgastante? Pastor, parece que usted nunca ha tenido hijos pequeños. Uno termina exhausto el día sabiendo que mañana empieza un nuevo día con la misma guerra. No hagas esto, hazlo de allá, pórtate así, no le hables así a tu mamá, no comas de esta manera. Y pareciera que simplemente es desgaste y desgaste y desgaste, y el proverbio está diciendo algo completamente contrario. Si lo haces, entonces te dará descanso. Hermanos, ciertamente el no corregir te da un tipo de descanso, pero es el descanso del perverso, que puede acostarse en su cama mientras escucha o piensa cómo su prójimo está siendo destruido por falta de consejo o por falta de guiarle. Definitivamente, ese hombre perverso descansa, pero su descanso es perversidad, y lo que trae con ese descanso es simplemente muerte. No, descanso no es tener tranquilidad, como cuando un padre llega, yo ya trabajé todo el día, no quiero escuchar bulla en la casa, voy a ponerme a ver esto en la televisión y no quiero que los niños hablen. Sí, eso es descanso, un descanso perverso, porque tener tranquilidad y no pensar en el alma de aquellos que te necesitan, no atribular tu alma pensando la actitud que tuve no fue la correcta, la forma en la que le hablé a mi esposa delante de mis hijos no fue la correcta. Y si eso no te atormenta y puedes dormir en paz, ese descanso es perversidad, porque no está el alma de ellos en tu mente. El descanso del que está hablando es lo contrario. Literalmente en hebreo, esta palabra que aparece aquí como descanso significa volver a respirar. Y como ustedes saben, el hebreo, al igual que el griego, son idiomas muy pictóricos, tienen mucha idea gráfica. Volver a respirar, como cuando haces, como cuando vuelve a entrar aire o cuando puedes sacar aire en muestra de ese descanso, de esa tranquilidad que puedes tener. Como el descanso verdadero que viene después de haberse cansado haciendo lo que tenías que hacer. Así como un médico que pasó horas haciendo lo que tenía que hacer para salvar a alguien. Sí, está cansado. Tú debes recordar en las fotos que veíamos en el tiempo de la pandemia,
médicos que trabajaban jornadas de muchísimas horas, acostados en el piso, durmiendo. No podían más de la fatiga, pero ese es el descanso del que está hablando. Después de mucho trabajo, poder descansar, sabiendo que uno hizo lo que tenía que hacer. Lo único que podría realmente servir en una situación así es descansar sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer. Hermanos, nuestras iglesias deben recordar que nuestros hijos le pertenecen al Señor. Hace muchos años estábamos pasando un momento difícil con mi hija mayor, la van a conocer esta noche. No les digan que les conté esta parte, ¿ok? Pero es ahora una niña transformada por la gracia de Dios, pero fue una adolescente difícil. Y me acuerdo noches de estar clamando al Señor y diciendo, Señor, si tú no haces algo aquí, no hay nada que yo pueda hacer. Y aún entendiendo esa doctrina, me acuerdo haberle preguntado a un buen amigo mío, oye, ¿cómo hiciste para que tus hijos conozcan al Señor? Fíjense, entendiendo la doctrina, le hice esa pregunta y él respondió, es que no fui yo, es a pesar de mí. A pesar de todo lo que hice, yo les intentaba, les predicaba, pero hermano, la transformación en la vida de nuestros hijos es el resultado de la obra de Dios. Y uno tiene que pensar no solamente teológicamente en esto, sino cómo se ve esto en la práctica. Se ve en la práctica cuando puedes ir cansado después de haber estado batallando en un culto familiar donde ellos no querían estar sentados. Porque si comienzas a hacerlo seriamente, te vas a dar cuenta que comienzan a suspirarte mientras estás ahí, bostezarte mientras estás ahí, no cantan a propósito para ver cómo el papá reacciona. Y porque así capaz que se termina el culto familiar, así que voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y entonces el papá está ahí luchando contra su propio carácter, contra su propio enojo, contra todo lo que implica y está allí. Pero llega la noche, lograste, así sea con las completas, pero lograste hacer lo que tenías que hacer. Y entonces te vas a dormir pensando, Señor, el resto está en tus manos. Yo hice lo que tú me llamaste a hacer. Predicarles, enseñarles, insistirles. Una de las cosas más impactantes en mi propia vida que me ayuda a levantarme todos los días fue el día que mi Nati se bautizó, octubre del año pasado. Cuando íbamos a orar, ya la bautizamos con el pastor Taylor y yo me puse a un ladito y entonces el pastor Taylor dice, vamos a orar. Y ella se acercó caminando hacia mi lado, me abrazó y se puso a llorar en mi pecho y lo único que me alcanzaba a decir en todo lo que sollozaba era, gracias por no dejarme de predicar el Evangelio. Hermanos, la única cosa que dependía de mí es lo que hay que hacer, porque el resto está en las manos del Señor. Tengo todavía 2 hijos inconversos en mi casa. Siempre digo que Jorgito Esteban, que tiene 13, es el teólogo inconverso más profundo que yo conozco. Hace tremendos devocionales y reflexiones, pero cuando tú lo confrontas, es de los que te dice, papi, es que todavía no estoy viviendo como debería Jorge Esteban. La Escritura enseña en la miseria en la que estás, que puedes venir al Señor y Él te dará descanso. No tienes que cambiar. Él te va a cambiar. Tienes que arrepentirte de tu maldad. Sí, papá, yo lo sé. Pero es que, y sé qué es lo que lo detiene. Sé que es su propio corazón. Sé que Él no quiere al Señor. Pero ¿cuál es nuestro deber? Seguir insistiendo. Y me sigues mandando tu devocional, porque capaz uno de estos días leo a un cristiano escribiendo ahí, después de seguir insistiendo en que busque la Escritura. Hermanos, el descanso no es el descanso perverso. Es el descanso de alguien que hizo lo que tenía que hacer. El gran Spurgeon decía que el que no quería sufrir tempestades más tarde tenía que aprender a vivir pequeñas tormentas ahora. Hablando de sus hijos. Tormentas pequeñitas todos los días antes de que vengan las grandes tormentas cuando no hiciste nada y ya no hay nada que se pueda hacer. Pero otra pregunta que podemos hacer aquí no solamente es qué es descanso, sino ¿por qué esto trae descanso? ¿Por qué trae descanso? El comentarista Matthew Poole dice que descanso aquí significa satisfacción para la mente y consuelo en las enmiendas que ese hijo arrepentido puede hacer. ¿Qué significa descanso? Satisfacción en la mente. Hice
lo que tenía que hacer. Hice el trabajo que Dios me encomendó. El resto está en las manos del Señor. Y finalmente pregunto, ¿es realmente un resultado inevitable? Porque he dicho que este es el resultado inevitable, encontrar descanso, encontrar paz. Sí, aunque no siempre habrá un resultado externo o temporal, porque hay padres que han hecho lo correcto y aún así sus hijos viven mal, desobedeciendo al Señor. Aún así hay esperanza de saber que lo que hemos hecho es lo correcto y que está en las manos del Señor el resultado de nuestras casas. Si nosotros pensamos en nuestras iglesias, porque estamos aquí representando algunas iglesias, el problema no es que hayan hombres que se acuesten cansados de haber hecho lo que tenían que hacer. Lo que normalmente es el denominador común son hombres que no están haciendo su rol. Son mujeres que a veces están remando solas en medio de hombres que creen que proveer es suficiente. Y lo que nosotros tenemos que hacer y volver a recordar es que esta es una forma real de cómo se ve una iglesia que resplandece como tiene que resplandecer. Si yo les preguntara a los pastores presentes, ¿cuál es la meta que tienes para tu iglesia? Hermanos, todos anhelamos tener muchas personas. Pero esa no es la meta final, ni la meta correcta, ni la meta más profunda. Es que esas personas que estén allí, sean muchas o sean pocas, vivan para la gloria de Dios, haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Y eso comienza muchísimas veces en el corazón de esos hombres que tienen que liderar sus hogares, donde tenemos que trabajar con ellos, invertir con ellos, guiarlos a ellos a poder hacer lo que Dios les llamó a hacer. Eso me lleva a mi segundo gran punto en esta mañana, terminando ya en esta parte final de esta primera lección. Pero hemos visto cuál es la responsabilidad que los padres tienen de criar a sus hijos. Pero ahora pregunto, ¿cómo se hace esto? Y ahí viene en segundo lugar la adoración familiar como una forma práctica de instrucción. La adoración familiar como una forma práctica de instrucción. Yo quiero considerar de manera sencilla 4 preguntas sobre el culto familiar, que estoy seguro que muchos de ustedes las conocen bien, solo es necesario volver a repetir estas cosas para que estén claras en nuestra mente. 4 preguntas sobre el culto familiar. La primera pregunta es esta: ¿por qué? ¿Por qué? La importancia que tiene el culto familiar. Eso es lo que queremos identificar cuando preguntamos el por qué. Bueno, y quiero decirte que hay 2 razones apremiantes. Una es positiva y eso es glorificar a Dios por medio de la forma en la que vivimos como familia. Dios llamó a la familia a vivir para Él. A todo ser humano, todo el que vive, tiene el deber de tener que invocar al Señor y vivir delante de Él. De manera práctica, a veces se hace esta pregunta en medio de los círculos teológicos. Si nuestros hijos son inconversos, ¿habría que realmente hacer que ellos oren? ¿Ellos deberían orar? ¿O Dios solo escucha las oraciones? Tienen que orar. Las personas tienen que aprender a orar porque es el mandato de Dios que su nombre sea invocado y que todos lo invoquen en todo lugar. Por lo tanto, en nuestras casas se tiene que orar. Ellos tienen que aprender a glorificar a Dios aun cuando sean inconversos. Porque esa es una parte importante de nuestro trabajo como padres. A veces, mis hermanos, en el afán que tenemos de que nuestros hijos se bauticen o sean parte de la iglesia, sobre todo en una cultura donde ser cristiano es parte de la cultura, nosotros luchamos tanto porque ellos se bauticen y den sus siguientes pasos como algo bueno, porque es algo bueno. Pero dejamos de lado la verdadera esencia de lo que significa la conversión, y es que tiene que haber una transformación que Dios hace en el corazón de ellos, que no vienen a nuestra iglesia solamente porque nosotros los traemos, que no están leyendo la Biblia solo por como yo le pido a mis hijos que hagan su devocional. No, lo hacen porque han sido transformados, porque se han arrepentido, porque han creído, y eso implica tener que hacer algo más que simplemente traerlos a la iglesia y estar presente el día que se bautizan. Pero tenemos que hacer eso, y un espacio para hacer eso es el culto familiar, donde podemos enseñarles cómo se glorifica a Dios y que ellos vean dónde están delante de Él. Pero también hay una
razón o una razón apremiante que es en un sentido negativo, y eso es la lucha contra el sistema cultural de la iglesia y del mundo en el que nosotros estamos. Me acuerdo la primera vez que Minati fue a un campamento de jóvenes con su primita, y ella no era creyente en esos días, pero me acuerdo lo que me contó como una inconversa en un campamento cristiano. Papá, era increíble cómo la presión que había para que todos se pongan de pie y que recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Era increíble la presión de ponte de pie, y cuando todos se ponían de pie y yo me quedaba sentada, ella me lo estaba diciendo con temor, no como una excusa. Porque yo les dije, yo no soy cristiana y realmente ahora no estoy pensando en eso, no. Pero era como, párate tú, hija de Satanás, párate porque no sé cuánto. Y esa presión es lo que muchas de nuestras iglesias viven y nuestros jóvenes viven. Y lo que entonces terminamos teniendo son inconversos bautizados que no aman al Señor, que se les obliga a tener que vivir como cristianos y en unos pocos años abandonan la iglesia porque nunca fueron parte de la iglesia. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en la cultura, sobre todo en nuestros hogares, cuando estamos tratando un tema como este. Algo tiene que cambiar y por eso los padres tienen que buscar tener esa cercanía con sus hijos. Por eso es importante un culto familiar, para poder hablar de la predicación, para poder hablar del evangelio, para poder considerar sus propias almas. Se necesita ese tipo de espacio. No des por sobreentendido el hecho de que ellos entienden correctamente el evangelio. Acuérdate que ellos nacieron en un camino donde naturalmente van a inventar un falso evangelio. Y a veces nosotros estamos allí como testigos de algo que no es una verdadera conversión. Ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Ahora, esa fue la primera pregunta, ¿por qué? Y esa es la importancia. Pero ahora pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Y podríamos decir, estos son los beneficios del culto. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para adoración. Hermanos, en este para qué, ¿por qué reunirnos? ¿Por qué tener un culto familiar? ¿Por qué tener adoración en familia? Porque el Señor demanda y el Señor es digno de ser adorado. Por lo tanto, la adoración es una de esas razones. Y la adoración tiene que ser vista en dos partes, internamente y externamente. Cuando hablamos internamente, somos llamados a guiar el corazón, las intenciones, lo que ellos viven como personas, pero externamente somos llamados a convocarles para que en nuestra casa se invoque el nombre de Dios. Para poder adorar, una de las implicaciones prácticas es esta. Si Dios es digno de ser adorado, la adoración requiere de tiempo y requiere de que nosotros separemos nuestro tiempo para hacerlo. No es lógico decir, yo adoro a Dios sin separar tiempo para hacerlo. No se puede, es una contradicción. Así que, así como nuestras mentes naturales, sin contexto ni contacto con la Escritura, podrían al reconocer que existe Dios decir, Dios debe ser adorado, también nuestras mentes naturales entenderían, y entonces necesito separar un tiempo para hacerlo. Porque eso es parte de adorarlo. Y la Biblia enseña que la adoración hay que hacerla al único Dios verdadero, pero tomando nuestro tiempo para poder invocar su nombre con todo nuestro corazón. Un culto familiar es una maravillosa oportunidad de que eso sea y suceda en nuestras casas. Pero también, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la salvación. ¿Cuál es otro beneficio? La salvación, la necesidad de predicar el evangelio a nuestra familia. Mis hermanos, aunque los pastores nos esforzamos por eso, y una muestra de una buena predicación es que tiene que ser dirigida a todos los que están presentes, la verdad es que necesitamos tomar esa responsabilidad sobre nuestros hombros. No es trabajo de los pastores o de nadie más el tener que velar por la salvación de nuestros hijos. Ese es nuestro deber. Y cuando tomamos el tiempo para reflexionar en esto, en diferentes momentos, en el Día del Señor lo hacemos, pero el culto familiar es un buen momento para explicarles sobre la salvación, para poder explicarles lo que vieron el domingo en el bautismo o la cena del Señor y decir, ¿ves esto? Esto significa esto significa esto. Y es la forma de llevarlos a entender, pero también, como ya lo dije, corregir sus mentes de todo ese falso evangelio con el que ellos se autoengañan.
yo todavía no soy cristiano porque tengo que cambiar. O yo ya soy cristiano porque hice tal cosa, porque así me dicen en la iglesia. No, espera, vamos a volver a las mismas cosas. Hace unos días escuché a un pastor querido contándome por qué cuando uno lee los libros de los puritanos, sobre todo escoceses, encuentra todo el tiempo el hablar de la seguridad de salvación y el poder ver que realmente hay rasgos de un verdadero cristianismo. ¿Por qué? Él decía, porque ya no era una generación, eran 2, 3, 4 generaciones y los niños básicamente crecían en la iglesia. Entonces los niños estaban allí diciendo soy cristiano. Tristemente, con la visión presbiteriana o paido bautista, de la cual no estamos de acuerdo, ellos simplemente, aunque esperan una confesión de su fe en el Señor, aún así, de alguna forma, al ser parte del pacto, hay una especie de, se diluye un poco la idea. Para nosotros, nuestros hijos son inconversos y tenemos que pensarlos así y esperar el milagro de la salvación sin tratar de anestesiar sus conciencias. Y por eso, lo que hacían ellos es algo que nosotros tenemos que aplicar hoy. Minati se acercó en septiembre del año pasado a decirme, del anteaño pasado, papá, ¿cómo se sabe cuando uno ha sido salvado? Es el tipo de pregunta que todo papá quiere esperar escuchar. Mi amor, yo te explico. Primero, ¿crees lo que dice el Evangelio? ¿Crees que el Señor es capaz de perdonarte? ¿Crees que la sangre de Cristo puede perdonar tus pecados? Segundo, cuando el Señor te perdona y te salva, hay un fruto inevitable en tu vida. No te estoy hablando de lo externo, no te estoy hablando de lo que la gente puede ver, no. Tú lo puedes notar, la inclinación de tu propio corazón, amar al Señor, querer buscar al Señor, querer estar cerca de Él, es algo que tú vas a poder mirar. Y que aunque puedas engañar a todo el resto en lo que haces, eso es algo que tú tienes que mirarlo. Y así como el salmista decir, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, porque no puedes engañarte. Busca esa evidencia. Cuando Él salva, Él transforma lo que somos y te cambia para siempre. Ese tipo de conversación son las conversaciones necesarias en nuestras casas. Porque si yo le dijera, no, mi amor, haz esta oración y con eso estás del otro lado, yo tendría 3 hijos cristianos y bautizados en mi casa, 2 inconversos en medio de ellos. Esto es un tema muy serio, donde nuestro entendimiento del Evangelio, nuestra piedad, tiene que llevarnos a dejar ese caso pragmático en el que la iglesia evangélica vive hoy al tratar con nuestros hijos. Hermanos, la meta de la vida de nuestros hijos no es que se bauticen y sirvan en la iglesia, es que el Señor los salve. Y todo lo demás va a venir añadido, pero es su salvación. No quiero simplemente que no se metan en problemas, que se casen bien, que tengan una vida tranquila, que hagan alguna cosa. No, Señor, sálvalos, sálvalos. Y hago todo lo que yo pueda en mi parte para poder presentarlos delante de tu trono, pero tú sálvalos. Y eso es lo que tiene que ver con esta parte del culto familiar, porque es mi manera de mostrar y hablarles del Evangelio. También sirve no solamente para la adoración, la salvación, también para la instrucción. El culto familiar es un momento precioso para poder instruir a nuestros hijos en quién es Dios, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos y cómo vivimos. Miren, una de las cosas interesantes de cómo los antiguos lo hacían es que los catecismos normalmente están divididos en 2 partes. La primera es qué es lo que debes creer y la segunda es cómo debes vivir. Por eso cuando tú lees catecismos de los protestantes, por ejemplo, lees qué es lo que dice el Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa oración modelo para que todo su pueblo esté clamando continuamente por esas peticiones. Entonces tengo que enseñarte qué significa el Padre Nuestro y qué peticiones hay allí. Todos los catecismos lo tienen. O los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es la regla de vida de un creyente. El que ha sido salvado no vive bajo la ley en el sentido de buscar salvación por obras, no. Ha sido salvado por Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús nos trae de regreso a la ley, no para salvación, sino para poder vivir conforme a lo que Él quiere de nosotros. En la ley,
está presente el carácter perfecto de Dios y lo que Él demanda de su pueblo. Por lo tanto, nos manda de regreso a la ley y en todos los catecismos vas a encontrar, estos son los 10 mandamientos, esto es lo que Dios quiere de ti, así es como tienes que vivir. ¿Por qué? Porque las dos grandes preguntas es, ¿qué es lo que debo creer y cómo debo vivir? Hermanos, si nuestros hijos salen de casa sabiendo contestar correctamente esas dos preguntas, habremos hecho nuestro trabajo. Papá, ¿qué es lo que debo creer? Déjame enseñarte lo que debes creer. El Catecismo Bautista tiene 43 preguntas relacionadas con qué debemos creer. La Escritura, Dios, la salvación, quién es Jesucristo, qué es la justificación. Todo eso está incluido en lo que debes creer. Pero luego, papá, ¿cómo debo vivir? Bueno, aquí en estas preguntas, desde la 44 hasta la 114, tienes todas las cosas que debes saber de cómo debes vivir. Debes congregarte, debes escuchar la palabra, debes orar, debes someterte a las ordenanzas para que puedan alimentar tu alma. Todo eso es parte de cómo debes vivir. Ese es el currículum más importante de la escuela más importante que nuestros hijos necesitan aprender. La pregunta es, ¿quién se lo va a enseñar? Nosotros, sus padres. Nosotros fuimos llamados a hacerlo. Así que he preguntado por qué, la importancia, el para qué, los beneficios. En tercer lugar, el cómo. Y aquí simplemente es la forma práctica. ¿Cómo? Bueno, hay elementos que deben estar en ese culto familiar. Orar, estudiar y también adorar al Señor o cantar al Señor. Y aquí no hay que preocuparse de si tenemos instrumentos y no tenemos instrumentos. Tenemos el más importante de todos, que es nuestras voces para cantar al Señor. Pero orar y estudiar es parte de lo que nosotros tenemos que incluir cuando nos reunimos como familia. Vamos a orar por estas peticiones. Vamos a leer esto de la palabra de Dios. Vamos a memorizar esta verdad. Pero también el tiempo para hacer el culto familiar. Hermanos, con el tiempo esto cambia. Cuando nuestros hijos son pequeños y se van a dormir a la misma hora porque todos salen a la escuela a la misma hora, es mucho más fácil cuando los hijos comienzan a crecer y tienen diferentes responsabilidades. Entonces hay que tratar de buscar cuál es el mejor horario en el que podamos coincidir todos. A veces, cuando tienes a los hijos pequeños, la tarde o la mañana son los mejores momentos. Cuando los hijos son grandes, a veces tiene que ser en la noche, cuando vuelven de trabajar y se juntan un rato para poder orar y darle gracias a Dios. Todo eso es parte de cómo se vive, pero eso va a ir cambiando dependiendo de la circunstancia que tengamos como familia. Pero el punto es este: no hay que dejar de hacerlo. Y nuestra casa debe seguir siendo un lugar donde invocamos la presencia del Señor. Cuando yo vine a tomar mi primera clase del seminario, como en el 2016 o 15, y estaba en la casa del Dr. Waldron, que es el presidente del seminario, justo llegamos a la hora de la cena. Y entonces cenamos, y después de cenar, estaba ahí el profesor que iba a dar la clase, estaba yo y estaba el Dr. Waldron y su esposa. Todos sus hijos ya están fuera de casa, tienen nietos y todo. Y entonces, en un momento, él tomó la mano de su esposa y le dijo, muy bien, hora del culto familiar. Y yo conté, culto familiar, está él y ella, mejor cena romántica. Y entonces se sentó y nos dijo peticiones de oración, cantaron un himno a capela, abrió la Biblia, leyó, como si hubieran estado todos sus hijos presentes. Y uno piensa, wow, Señor, esta gente tiene años sin tener a sus hijos en casa y Él sigue velando porque esa casa sea un altar donde se invoque tu nombre. Así que va a cambiar, la hora va a cambiar porque va a depender de cómo la vida nos va llevando. Lo que no tiene que cambiar es la responsabilidad de tener que hacerlo. Con respecto al contenido, la lectura de la Biblia, explicar lo que leemos de la Biblia, también va a depender de la edad de nuestros hijos. Cuando son pequeños, leer poco. Cuando son más grandes, se puede tener conversaciones y lecturas mucho más largas. La lectura también puede estar conectada con libros que puedan ayudarles a crecer espiritualmente. Algunas familias han tomado meses para leer libros como El Progreso del Peregrino, para poder tomar cada partecita e ir explicando cómo eso se aplica a la vida real de un cristiano. Otro, que es mi método favorito, es usar los catecismos. ¿Y por qué creo que es tan útil? Y de hecho es como muchas personas lo han creído en la historia, es porque son preguntas y respuestas.
La primera pregunta del Catecismo Bautista dice, ¿quién es el primer y principal ser? Y la respuesta es muy sencilla. Dios es el primer y principal ser. Eso cuando tienen 5 años lo pueden memorizar sin problema. Cuando tienen 17 podemos discutir qué es lo que eso significa. Si Dios es el primer y principal ser, ¿no debería ser lo primero en tu día? ¿No debería ser el amor más grande que tienes y la lealtad más grande debería ser dada a Él? Si Él es el primer ser, entonces Él debería ser el amor más grande, la lealtad más grande, a quien entregas todo lo que eres, porque Él es el primer y principal ser. Lo estás diciendo con tus labios y tienes razón, pero tenemos que vivir acorde con esta verdad. Así que los catecismos nos ayudan a entender qué pensar y cómo hacerlo. Con respecto a la frecuencia, ¿cada cuánto deberíamos hacerlo, hermanos? Todo lo que sea posible. Si fuera posible, cada día, y los puritanos, algunos de ellos lo hacían 2 veces al día, para poder mantener a sus hijos guiándoles y enseñándoles en esta verdad. Déjame hacer una cuarta y última pregunta para terminar esta lección. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y esa pregunta la hago simplemente para preguntar, ¿cuándo crees que nuestras familias, nuestras iglesias, nosotros mismos, deberíamos retomar con seriedad esta tarea importante? Ahora mismo. Ahora mismo. La importancia de tener que usar este principio antiguo que muchos padres usaron, que muchos cristianos usaron, es algo que se vuelve un gran desafío para nosotros el día de hoy. Hermanos, si nuestras iglesias hablaran este idioma, si los padres de nuestras iglesias se reunieran para poder hacer el domingo por la tarde un culto familiar donde una familia visita a la otra, pero no para hablar de deportes, no para ir a jugar algo, no, para juntarse e invocar el nombre de Dios como familias y poder conocer al Señor, para poder leer una pregunta y responderla todos juntos y luego que alguien le explique, para poder orar por la salvación de los hijos. Si tan solo esto pudiera cambiar, hermanos, nuestro templo comenzaría a ser reparado. ¿De qué hablan los hombres cuando se reúnen? ¿Qué hacen las familias cuando se reúnen? Y no estoy diciendo que no sea importante. Todo lo que hablamos es importante porque es parte de la vida en comunidad. Pero esto debería ser el centro de lo que hacemos por el crecimiento de nuestras iglesias. Enfocar esta verdad para que ellos pudieran entender y tener el peso de saber que no se puede hablar de amor por los hijos si uno puede verlos perdiéndose y no hacer nada al respecto. ¿Qué tipo de amor sería ese? Realmente la Biblia lo llama aborrecimiento. Mis hermanos, quizás todas estas cosas que he dicho han sido solamente un recordatorio en la mente y el corazón de ustedes, pero es un recordatorio urgente, es un recordatorio necesario, es volver a afinar nuestros ojos de qué esperamos de nuestras iglesias. Gente, la puedes tener. Las iglesias con mala doctrina tienen mucha gente. Pero eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Que esos hombres que están allí, que cuando uno los ve necesita fe para creer, Señor, pero esta gente está perdida, están aquí, vienen apurados, si no es por la esposa nunca llegarían aquí, si no fuera porque la esposa los está levantando y casi que vistiéndolos ni estarían aquí. ¿Cómo pretendo que Él sea el líder espiritual de su casa? ¿Cómo pretendo que aquí hayan familias donde realmente se guíe correctamente a esos hijos? Nuestro trabajo es creer y seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer. El trabajo de Dios es transformar los corazones y dar un avivamiento en nuestras iglesias en lo que tiene que ver con esta responsabilidad familiar. Amén. Hay muchísimas cosas más para decir, pero hemos tomado un poco más del tiempo para esta lección debido a la importancia que tiene y debido a estas 2 cosas que hemos visto. El principio es de parte de Dios, pero hay maneras prácticas de hacerlo. Hoy hay catecismos disponibles para poder leerlos, gratuitos. Descargarlos, imprímelos, dale a tu iglesia que puedan leer una pregunta en la semana. Reúnanse el domingo por la tarde, vamos a hacer una reunión familiar y enséñales cómo se hace. Pidan peticiones, oren por eso. No es algo imposible de hacer. De hecho, se vuelve algo tan precioso
cuando los padres comienzan a velar por esa responsabilidad espiritual en la vida de sus hijos. Quiero animarles a que no quede solamente en un recordatorio de algo que conocemos, sino en cosas que aplicamos para cambiar la dirección en la que nuestras iglesias están. Que el Señor repare nuestros templos el día de hoy también. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos tener la oportunidad de pensar en estas cosas. Ayúdanos. Y gracias por tu bondad y tu amor para con nosotros. Sigue ayudándonos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.